Hola mis queridos amigos, hermanos de República Dominicana. Sé que 3 campos están integrados en esta programación evangelística, pero un grande abrazo nuevamente para ustedes. País tropical, lleno de calor, lleno de vida, lleno de gente exuberante. Gente exuberante porque es una gente llena de ritmo, de alegría, de júbilo. Solo que por detrás de esa exuberancia muchas veces hay gente triste, desesperada, llorando. Y es por eso que la palabra de Dios llega con fuerza, llega con poder a través de las redes sociales en esta ocasión y a través de las ondas de Radio Amanecer. Vamos al texto bíblico porque esta semana toda estamos estudiando temas relacionados con el libro del profeta Habacuc. Para esta noche el texto es Habacuc capítulo 3, versículos 1 y 2. Vamos a orar. Padre amado, ya hemos orado, ya hemos cantado, ya hemos alabado tu nombre esta noche, ya hemos escuchado los anuncios respectivos, pero ahora nos disponemos una vez más a recibir tu palabra en nuestro corazón. Manifiéstate poderosamente. Haz maravillas y haz milagros esta noche. Los mismos milagros que has operado en el pasado y que toda esta semana has estado haciendo en la vida de mucha gente que está mirando el programa. Háblanos a través de las palabras de Habacuc. El ser humano que va a predicar esta noche es apenas un ser humano, Señor, que el ser humano desaparezca y que la persona maravillosa de Cristo aparezca en su plenitud, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, queridos, vamos al texto bíblico, está en la tela y ustedes pueden ver Habacuc capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Señor, he oído hablar de tus hechos y saberlo me llena de temor. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días. Y si te enojas, recuerda que eres compasivo. Es interesante cómo empieza el texto de esta noche. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Qué cosa es Sigionot? En realidad, esta oración de Habacuc más tarde fue hecha música para ser cantada por el coro de la iglesia. Y Sigionot es una de las notas las notas musicales en hebreo. Para nosotros en español es do, re, mi. En fin, para ellos una de las notas era Sigionot, o sea, después de haber sido hecha esta oración, esa oración fue adaptada para una pieza musical, para un himno, bajo la nota de Sigionot. Eso es lo que está queriendo decir. Pero vuelvo a leer el texto, dice, oración del profeta Habacuc. Me gusta la manera en que empieza el texto, oración del profeta Habacuc. Habacuc evidentemente fue un hombre de oración, así como hombres y mujeres de oración fueron todos los personajes bíblicos. Así como el Señor Jesucristo fue, cuando vino a esta tierra, adoptó la naturaleza humana, fue un hombre de oración. Los grandes milagros que el Señor Jesús realizó, no los realizó porque era Dios. Claro que era Dios. Cuando Él se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Él continuó siendo plenamente Dios, pero era completamente humano. Peor todavía, cuando Él vino a esta tierra, hizo un trato con su Padre de que en esta tierra Él no usaría sus poderes divinos, porque Él vino a la tierra para ocupar del ser humano, el lugar del ser humano. Por lo tanto, Él no podía usar sus poderes divinos. Por eso, entre las tentaciones que Jesús tuvo, yo siempre digo que Él fue tentado mucho más de lo que nosotros somos tentados. Porque Él tenía, además de las tentaciones que nosotros tenemos,
él tenía la tentación de usar sus poderes divinos para hacer milagros o para tener grandes victorias. Y si usara sus poderes divinos, estaría pecando. Ya no podría ser el representante auténtico de la humanidad. Pero entonces, ¿por qué hizo grandes milagros? ¿Te acuerdas una noche que los discípulos estaban siendo derrotados por Satanás y Jesús estaba orando? Cuando a la mañana siguiente descendió de la montaña, después de haber pasado una hora de comunión con su Padre, después de haber orado, el diablo huyó de su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos no pudieron derrotar al enemigo? Porque no eran hombres de tanta oración cuanto el Señor Jesucristo era. Ahora, si hay alguien en este mundo que no necesitaba orar tanto, sería Jesús, porque era Dios. Pero sí necesitaba orar, porque había tomado la naturaleza humana y dependía de su Padre. Entonces, ¿cuánto más nosotros, pobres seres humanos, deberíamos ser hombres de oración? Los grandes milagros que Jesucristo hizo, no los realizó por su poder divino. Él vino a enseñarnos que nosotros también somos capaces de hacer grandes cosas para Dios, de obtener grandes victorias en nuestra vida si fuéramos hombres de oración. Muchos de ustedes han estado estudiando la Biblia durante esta semana. Muchos de ustedes se están preparando para el bautismo del próximo sábado, porque habrá bautismo en muchas iglesias. Muchos de ustedes están empezando a estudiar la Biblia y están siendo deleitados con la palabra de Dios. Pero te digo una cosa, si tú quieres entregarle el corazón a Jesús, si tú quieres ser un hombre, una mujer de Dios, si tú quieres caminar en los caminos de Dios, tienes que aprender a ser un hombre o una mujer de oración. La Biblia dice que, por ejemplo, Enoc caminaba con Dios. ¿Qué quiere decir caminar con Dios? Es vivir en comunión con Dios. ¿Y cómo se vive en comunión con Dios? A través de la oración. En la vida del cristiano hay dos tipos de oraciones: la oración formal y la oración informal. La oración formal no es formal de formalidad, de formalismo, sino de una cosa establecida. Yo diría, la oración establecida. ¿Qué es esa oración establecida? Esa oración que tú haces a la hora que te levantas o antes de acostarte o a la hora de la comida, es la oración establecida. Muchos cristianos limitan su vida cristiana a esa oración establecida. Muchos inclusive piensan, Daniel oró 3 veces, entonces yo también voy a orar 3 veces. Y limitan su oración a esas 3 veces. Es bueno que ores 3 veces al día en la oración establecida. Pero la vida del cristiano tiene que ser una vida de oración permanente. Por eso Pablo dice, orad sin cesar, o sea, sin parar. Entonces te vas a preguntar, pero pastor, ¿cómo voy a orar sin parar? ¿Y a qué hora trabajo? ¿Y a qué hora me alimento? ¿Y a qué hora me doy un baño? ¿Y a qué hora estudio? ¿Y a qué hora salgo a cumplir con mis compromisos? Pues ahí está la oración informal. Tienes que aprender a hacer cualquier cosa que hagas, pero relacionando con Dios, dirigiendo tus pensamientos a Dios. Por ejemplo, tú ya oraste en tu oración establecida de mañana, ahora sales a la calle a cumplir tus deberes. Vas al paradero del ómnibus, el paradero está lleno de gente. ¿Y qué es lo que haces? Cuando ves la gente, tú te agarras la cabeza y dices, ay, voy a llegar atrasado, hay tanta gente, el ómnibus se está demorando. Bueno, en lugar de pensar tú solito, agarrarte la cabeza y decir, ay, estoy atrasado, ¿cuándo podré comprar un carro? Haz todo eso, díselo todo eso a Dios. En lugar de estar hablando solito, dile, ay Señor, mira, estoy atrasado, voy a llegar tarde, hay mucha gente. ¿Y cuándo podré comprar un carro? Señor, tú eres maravilloso, tú eres mi Padre de amor, ¿por qué no me ayudas a comprar un carro? ¿Tú te das cuenta? Tienes que aprender a vivir cuando estás viajando en el ómnibus, cuando estás dirigiendo tu automóvil, cuando compras, cuando vendes, cuando trabajas. Tienes que aprender a vivir con Dios.
Los grandes hombres y mujeres de la Biblia, ya te dije, que fueron victoriosos sobre el pecado, victoriosos sobre las dificultades de la vida, fueron hombres y mujeres de oración. Y tú estás siendo llamado por Dios para una vida de victoria, para una vida de éxito. Pero al decir estás siendo llamado para una vida de victoria, te estoy diciendo, estás siendo llamado para vivir una vida de oración. Habacuc era un hombre de oración. Ahora te digo una cosa. Los hombres de oración, las mujeres de oración, nunca tienen dudas, nunca tienen incertidumbres. Todo está maravilloso para ellos, no tienen dificultades. No, querido. Porque recuérdate que estoy leyendo el capítulo 3, versículos 1 y 2. Pero ¿y qué del capítulo 1? ¿Qué del capítulo 2? En el capítulo 1, ¿acaso Habacuc no parece inconformado, preocupado, medio molesto con Dios? ¿Acaso Habacuc no le dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? El mundo está de cabeza para abajo, yo no entiendo. ¿Por qué tu pueblo tiene que sufrir? ¿Por qué el enemigo tiene que hacer sufrir a tu pueblo? ¿Por qué los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Y dónde estaban esas inquietudes, esas dudas, esas preguntas? ¿Dónde estaban anidadas? En el corazón y en la mente de Habacuc. Pero Habacuc no era un hombre de oración. Sí lo era. Quiere decir, el hecho de que seas un hombre de oración no quiere decir que no vas a tener dificultades en la vida, que no vas a enfrentar luchas, que muchas veces no te vas a sentir triste, preocupado. La naturaleza humana es naturaleza humana, solo que si tú aprendes a vivir una vida de comunión con Dios, una vida de oración con Dios, ¿qué va a pasar? Poco a poco tu carácter deformado por el pecado va a ir transformándose a la semejanza del carácter de Jesús, que era manso y humilde de corazón, que era capaz de dormir en medio de la tormenta. Los rayos, los truenos, los relámpagos estaban ahí, la gente estaba desesperada, corría de un lado para otro, pero el Señor Jesús dormía. ¿Por qué? Porque era manso y humilde de corazón y porque su vida estaba escondida en los brazos de su Padre. ¿Y por qué? Porque era un hombre de oración. Y tú ves que Habacuc en el capítulo 2 ya empieza a entender las cosas. En el capítulo 1 tiene preocupaciones, tiene preconceptos, está medio molesto con Dios, pero en el capítulo 2 ya empieza a entender las cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de sus dudas, a pesar de sus inquietudes, a pesar de sus tentaciones, Habacuc sigue orando, orando, orando. No creas que las respuestas divinas te van a venir en la hora. Ya, hiciste una oración, te levantas, ya ves la respuesta. Si Dios quiere, puede hacerlo, porque Dios es un Dios de milagros. Pero generalmente Dios trabaja así como trabaja el tiempo. Es un segundo, otro segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, un año. Dios va trabajando en tu vida. Dios te va lapidando. Porque, querido, ¿cómo has vivido hasta aquí? ¿Cómo Dios te ha encontrado? ¿Cómo el Evangelio te ha encontrado? Hogar destruido, a veces lleno de egoísmo, lleno de orgullo, lleno de vicios. ¿Pero acaso porque eras así Dios te rechazó? No. Él te tomó en sus brazos de amor y ahora te va trabajando, te va trabajando. Pero ese te va trabajando va a depender de si eres o no un hombre o una mujer de oración. En la medida en que vayas orando, vayas hablando con Dios, en la oración establecida, en la oración informal, cuando estás en la casa, cuando estás en la iglesia, pero también cuando estás en la calle, cuando estás andando atrás de tus actividades diarias, siempre en espíritu de oración. ¡Ay! Dios va a hacer maravillas en tu vida, tenlo por seguro. No importa quién has sido, no importa cómo has vivido, si vienes al Señor Jesucristo, Él puede transformar por completo tu corazón y tu vida. Sigo leyendo el texto. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ya te expliqué Sigionot, una nota musical. Más tarde los músicos tomaron esta oración de Habacuc y le colocaron música en una nota. Era cantada
esta música en una cierta nota llamada Sigionot. Pero vamos a la oración misma del profeta. Él dice: Señor, he oído hablar de tus hechos. Oh querido, el mundo puede estar en este momento bajo una terrible pandemia. Hay gente desesperada. En los momentos que estoy predicándoles a ustedes, el Brasil está viviendo uno de los momentos más terribles de su historia con relación al famoso coronavirus. Más de 2,000 personas por día están muriendo. Momentos difíciles, momentos dramáticos, la gente desesperada. Ayer en la ciudad en que vivo habían 164 personas afuera del hospital esperando un lecho para ser intubados. 164 personas, porque todos los hospitales están completamente llenos. Hay lágrimas, hay muerte, hay desesperación. Y en República Dominicana también hay desempleo, hay crisis. Pero, ¿qué dice Habacuc en su oración? Señor, he oído hablar de tus hechos. Quiere decir, cuando todo está oscuro a tu alrededor, en lugar de desesperarte por lo que estás viendo, piensa en los hechos del Señor. Yo te pregunto esta noche a ti, ¿has oído ya hablar de los hechos extraordinarios del Señor en la historia pasada? ¿Has oído? ¿Has leído ya en la Biblia lo que Dios hizo en la historia? Ahora, nada tienes que temer con relación al futuro o al presente, a no ser que ignores o a no ser que te olvides de lo que Dios ha hecho en el pasado. Por eso Habacuc dice: Señor, he oído hablar de tus hechos. Yo te pregunto, ¿has oído hablar ya de lo que le pasó al pueblo de Israel en el Mar Rojo? El enemigo, los egipcios, perseguían al pueblo de Israel. Los egipcios armados hasta los dientes, con las mejores armas de aquellos tiempos. Un ejército extraordinario de hombres preparados para la guerra. El pueblo de Israel, un pueblo de pastores, de edificadores, preparadores de ladrillo, formado por ancianos, por hombres, por adultos, mujeres, niños, mujeres embarazadas, niños de pecho. ¿Cómo podían enfrentar a un ejército como el de Egipto? Y llegaron hasta el Mar Rojo. Ya no podían atravesar. ¿Cómo? No había barcos, no había nada. ¿Cómo iban a atravesar el Mar Rojo? Miraron a la izquierda una montaña incapaz de ser subida. Miraron a la derecha otro monte incapaz de ser escalado. Miraron atrás un ejército imposible de ser derrotado. ¿Y ahora qué hacían? Pues lo que todo ser humano hace. Ay, Señor, estoy perdido. Estoy acabado. Ya no hay salida. Tú sabes que esa expresión es común a mucha gente que pasa por crisis. Hay gente que al no ver más salida para su problema, agarra un revólver y se da un tiro. Mucha gente que yo conocí el otro día, un hombre que comenzó a jugar dinero. Comenzó a jugar por distracción. Después se habituó. Estaba completamente enviciado. Vendió todas las cosas de la casa. Cada vez perdía, porque el diablo puede hacerte ganar 1, 2 veces. ¿Para qué? Para atraparte. Y después pierdes. Y este hombre agarró dinero con los prestamistas, los agiotas, gente mala. Y ahora no podía pagar. Estaba siendo amenazada de muerte. Sus hijos estaban siendo amenazados de muerte. Y en su desesperación este hombre agarró un revólver, se disparó y se mató. Porque así es el ser humano. Cuando no tiene Dios en la vida, llega un momento en que piensa, ya no hay salida para mí. Pero ahora viene Habacuc y te pregunta, ¿has oído hablar lo que Dios ha hecho en el pasado? ¿Has escuchado lo que Dios hizo en la vida de David, un muchachito adolescente, rubio, delgadito, delante de un gigante como Goliat, armado hasta los dientes?
El pobre David con una honda y 5 piedrecitas. Porque cuando tú estás en las manos de Dios, lo poco que tienes es mucho. Y lo que tus enemigos tengan, aunque te parezca mucho, es nada. ¿Acaso David derrotó al gigante con 5 piedrecitas? No. Fue con una sola piedra, porque al primer tiro el gigante ya estaba muerto. Él tenía 5 piedras, pero no las usó. Porque cuando tú estás en las manos de Dios, tu victoria no depende de ti. Tu victoria no está en tus manos, está en el Dios Todopoderoso que controla tu vida. ¿Has oído hablar de cómo Dios libró a los amigos de Daniel que estaban en un horno que se había calentado 7 veces más que de costumbre? ¿Cómo podrían salir vivos? Pero ellos salieron vivos porque el Señor Jesucristo estaba con ellos. ¿Has oído hablar de Daniel que fue arrojado vivo a una cueva de leones? Y hacía días que los leones no comían. Y sin embargo los leones no fueron capaces de tocar un cabello de Daniel. ¿Has oído? Pues ahora viene Habacuc y te pregunta: oh Señor, yo he oído hablar de tus hechos. Y yo te pregunto esta noche, ¿y tú has oído hablar de los grandiosos hechos de Dios? Yo he oído hablar de tus hechos. Y saberlo, dice Habacuc, me llena de temor. He oído hablar de tus hechos y saberlo me llena de temor. Ahora, este temor no es miedo. No es, Señor, he visto las grandes cosas que has hecho en el pasado y por eso tengo miedo. No se trata de miedo. Habacuc dice: Señor, mi corazón se llena de temor, de admiración, de respeto, de reverencia, del reconocimiento que Habacuc era apenas un ser humano, pero que tenía un Dios grandioso, todopoderoso. Ese es el temor reverente. No es el temor que te lleva a huir, a esconderte, a escaparte, sino el temor que te lleva a entregarte, a rendirte, a someterte al poder, al amor maravilloso del Señor Jesucristo. Yo te digo, ¿has oído ya hablar de los grandes hechos de Dios? ¿Has oído hablar que muchas veces cuando el pueblo de Israel enfrentaba al enemigo, el ejército completamente preparado con las más novedosas técnicas de guerra, y sin embargo Dios mandaba avispas y el ejército enemigo era derrotado? ¿Has oído hablar de esos hechos? Pero no te llenes de miedo, al contrario, llénate del santo temor, de reverencia. Entrégate a ese Dios todopoderoso que es capaz de hacer maravillas en tu vida. Pero sigamos leyendo el texto. Dice: Señor, he oído hablar de tus hechos y saberlo me llena de temor. Y ahora miren la súplica de Habacuc. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días. ¡Qué cosa maravillosa! Oh Señor, he oído hablar de tus hechos maravillosos del pasado, pero yo te suplico, vuelve a manifestarte ahora. Aunque todo está oscuro, aunque yo no veo salida, Señor, manifiéstate en mi vida ahora. Date a conocer en estos tiempos. La gente en estos tiempos de dolor, de temor, recorre a toda aparente solución. Inventan remedios falsos, inventan teorías falsas. La gente recurre a los astros, recurre a los cristales, recurre a la hechicería, a la brujería. Recurre, como dijimos en el tema anterior, dirigen su fe a objetos, a cosas que no tienen vida, que no pueden hacer nada. Por eso Habacuc dice: pero Señor, manifiéstate en estos tiempos, revélate, muestra, vuelve a actuar en nuestros días. Y yo te pregunto, ¿Dios actúa en nuestros días? Claro que actúa, querido. El otro día yo leí una historia extraordinaria. Un niño había sido atropellado, nieto de un hombre de mucho dinero. Pero ¿de qué vale el dinero
cuando la muerte llega. Tú puedes conseguir el hospital más lujoso, pero ahí vas a morir como si hubieras muerto en la calle. El dinero no es solución para todo en la vida. El dinero es útil. No te digo que no tengas dinero. Si Dios te bendice, si tú trabajas honestamente, pues que Dios multiplique lo que tienes para felicidad de tu familia, para aliviar el dolor de los que están cerca de ti, para promover la obra de Dios, para ayudar en la predicación del Evangelio. Que Dios te bendiga y te multiplique en la medida que seas fiel devolviéndole a Dios lo que es de Dios. Pero este hombre millonario estaba desesperado en el hospital. No podían hacer nada para salvar al niño. Ahí estaba el hombre cuyo nieto estaba agonizando. Ahí estaba su hijo, el padre del niño, la nuera. Ahí estaban los familiares cuando el médico salió de la sala de cirugía, triste, y movió la cabeza de un lado para otro. Y dijo: hicimos todo lo que pudimos para salvarlo, pero no pudimos. ¿Qué haces tú cuando la muerte llega? Porque hay un dicho que dice: mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando el médico sale y dice murió, ¿ya para qué seguir orando, no es cierto? Si ya murió. Querido, ahí está el asunto con Dios. Ahora viene Habacuc, dice: Señor, he oído hablar de tus grandes hechos en el pasado, y yo te suplico, Señor, actúa en nuestros días, date a conocer en nuestro tiempo. La familia estaba abrazada llorando ahí en el corredor del hospital, cuando ellos vieron que un joven médico vestido de blanco, rubio, entró a la sala y después volvió a salir. El joven simplemente le tomó el pulso al niño, al cadáver, y volvió a salir y desapareció. Pero unos segundos después el niño comenzó a llorar. Y los médicos y las enfermeras corrieron de nuevo para ver qué pasó. Él estaba vivo. En poco tiempo salió. Y en poco tiempo ese hombre millonario tuvo la alegría de hacer un culto de acción de gracias en la iglesia y presentar a su nieto que había recibido un milagro divino. Este es el momento, querido, para que nosotros digamos: Señor, actúa en nuestros días, muéstrate en nuestro tiempo. Estás viviendo por un momento difícil, pasando dificultades, luchas. Desde el punto de vista humano tú no tienes solución. Cae de rodillas, ora a Dios 1 hora, 2 horas, y en medio de tu oración dile: Señor, he oído hablar de tus prodigios en el pasado. Muéstrate ahora en mi vida, Señor. Actúa en este momento en la vida de mi familia. Haz los mismos milagros que has hecho en el pasado. Mucha gente me pregunta: ¿Dios es capaz de hacer milagros en nuestros días? Claro que sí, querido. Pero Dios hace milagros de 2 tipos. Milagros naturales y sobrenaturales. ¿Qué son milagros naturales? ¿Qué son milagros sobrenaturales? En el caso de este niño que había muerto. No es natural que un niño haya muerto y vuelva a vivir. Eso no es natural. Dios rompe las leyes de la naturaleza. No es natural que en medio de la noche oscura salga el sol. No es natural. Eso es un rompimiento de las leyes de la naturaleza. No es natural que un cuervo que tiene miedo del hombre venga a Elías trayéndole comida. Ese es un milagro sobrenatural. No es natural que un paralítico 38 años sin andar se encuentre con Jesús y salga saltando como un cabrito. Ese es un milagro sobrenatural. Dios está dispuesto a romper las leyes de la naturaleza. Pero no todos los milagros de Dios son sobrenaturales. Dios realiza milagros sobrenaturales con quien Él quiere, cuando Él quiere, por quien Él quiere. Eso es un atributo divino. El milagro sobrenatural no depende de la oración del pastor, no depende de la fe del ser humano, es un atributo divino. Pero con todos los seres humanos Dios está dispuesto a hacer milagros naturales. ¿Qué es eso? Dios entra en tu corazón, saca el temor de tu corazón, te muestra las maravillas que ha hecho en el pasado. Despierta la fe en tu corazón, porque la fe es un don que Dios te da.
pasas a confiar en Dios, a creer en Dios. Y entonces Dios es capaz de abrirte las puertas. Pero el instrumento para esos milagros eres tú mismo. Eres tú el que toca la puerta, eres tú el que habla, eres tú el que saca la piedra de la tumba, eres tú el que llena el cántaro del agua, eres tú. Pero tú curado de tu enfermedad que se llama miedo, temor, tú curado de la duda, del escepticismo, tú habiendo aprendido a confiar en el temor y en el amor de Dios. Por eso, querido, yo te desafío, entrégate al Señor Jesús, porque ese Dios que ha hecho maravillas en el pasado es capaz de hacer las mismas maravillas en el presente. Leo de nuevo el texto. Señor, he oído hablar de tus hechos, y saberlo me llena de temor. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días. Y si te enojas, recuerda que eres compasivo. Aquí entra nuevamente la humanidad del profeta. Si te enojas, Dios no se enoja, querido. Por lo menos no se enoja como nosotros nos enojamos. El enojo de Dios, el profeta le llama enojo de Dios al sentimiento de que Dios no acepta las cosas equivocadas que haces. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y esa tu rebeldía te está llevando a la muerte y Dios te ama y es por eso que Dios está contra esa rebeldía. Dios no acepta esa rebeldía, pero eso no es enojo humano, miserable, egoísta, malo. Pero el profeta pues no deja de ser un ser humano y por eso le dice a Dios, Señor, y si te enojas, recuerda que eres compasivo. ¿Cómo es que recuerda que eres compasivo? Dios no tiene que recordarse nada, Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es amoroso y porque te ama y porque tiene compasión de ti, es que te llama una vez y otra vez y otra vez. Y cuando tú le entregas el corazón y la vida, ahí Él es capaz de hacer maravillas por ti. Y ahora, querido, te voy a contar la historia de María Mercedes Leonardo. Esta señora trabajaba en la casa de un gran pelotero ahí, de República Dominicana. Ya dije al comienzo de mi mensaje esta noche que República Dominicana es un país de tantas cosas buenas, tantas bellezas, pero una de las cosas buenas que tiene es que una fábrica de grandes peloteros en el mundo. Ella trabajaba en la casa de un pelotero. Era una mujer infeliz, una mujer amargada, llena de traumas y complejos que arrastraba en la vida. Hay mucha gente. Cuando tú ves a alguien chismoso, no apuntes con el dedo y qué chismoso. Porque hay alguna razón para ser chismoso. Algún tipo de educación, de formación que recibió cuando era niño. El orgulloso esconde sus temores. El miedoso ha sido traumatizado de pequeño. Todos cargamos complejos, querido. Esta mujer estaba llena de amargura, llena de complejos y de traumas. No creía en nada, no creía en religión, no creía en nada. Amarga con la vida. Pero le gustaba la música. Y solo escuchando música a veces sentía un poco de paz en su corazón. Y un día estaba buscando una emisora musical y entró Radio Amanecer. Radio Amanecer. Pero ella no quería saber nada con creyentes, con cristianos, entonces cambió de emisora. Pero el dial solito volvió a Radio Amanecer. Y volvió a cambiar y el dial volvía a Radio Amanecer. Por eso digo, el Dios que ha hecho maravillas en el pasado, hace maravillas hoy. Porque ¿cómo tú entiendes que el dial de una emisora se va a Radio Amanecer? Se va a Radio Amanecer. Que tú la cambias y vuelve a Radio Amanecer y vuelve a Radio Amanecer. Y fue así que a través de Radio Amanecer ella oyó la palabra de Dios. Y vio la raíz de su amargura y de su desesperación. Y vio la salida. Porque cuando Dios te encuentra, te muestra tu realidad. Te muestra como un espejo la miseria de tu vida, no para desesperarte, porque al mismo tiempo te muestra la salida y
María Mercedes se agarró de las manos de Dios, abrió su corazón, aceptó el mensaje en su corazón, fue a la iglesia y se bautizó, pero antes de bautizar se arregló su vida porque convivía con un hombre, pero no estaba casada. Y cuando el evangelio llega a tu vida, no llega para pasarte la mano por encima de la cabeza y decir, hijito, todo lo que haces está bien. No. El evangelio llega a tu vida para cambiarte, para transformar tu vida, para sacarte de las tinieblas y llevarte a la luz, para sacarte de la obediencia y hacerte caminar en los caminos de obediencia. Y María Mercedes y su esposo se entregaron a Jesús. ¡Qué glorioso! ¿Acaso Dios no es capaz de hacer maravillas en nuestros días? Ahora quiero hablar contigo. Oh, querido, tú eres precioso. Cómo Dios te ama. Si estás viviendo un momento difícil en tu vida, no pienses que Dios ignora lo que estás viviendo. Hay lágrimas en tus ojos. ¿Tú crees que Dios no sabe? Él vendrá y enjugará tus lágrimas. Tu hogar está destruido. Dios colocará paz en el corazón de tu esposo, en tu corazón, para que sean capaces de vivir en paz. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti, pero tienes que rendirte, tienes que entregarle el corazón a Él. Tienes que decirle, Señor, yo no puedo, pero creo en ti y sé que tú lo harás por mí. En este momento voy a hacer una oración, pero quiero que tú expreses tu decisión de seguir a Jesucristo, de continuar estudiando la Biblia. Y si ya estás estudiando la Biblia, pues que tomes la decisión de bautizarte. Ya dije que este sábado próximo hay bautismo en muchas iglesias adventistas ahí en República Dominicana. Lava tu vida pasada en la sangre de Jesucristo. Resucita a través del bautismo para una nueva vida, una vida de victoria. Expresa tu decisión allí donde estás, al que está a tu lado, al compañero que te está ayudando a estudiar la palabra de Dios, o a través del internet. Está apareciendo en la pantalla la dirección electrónica a la que tú debes escribir enviando tu decisión. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos a orar. Oh Padre amado que estás en los cielos, muestra tus maravillas pasadas hoy en nuestros días. Haz milagros, Señor, en la vida de mucha gente que en este momento está escuchando tu palabra. Opera hechos maravillosos y grandiosos. Te suplicamos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.